Ahora, para que me cuentes de este documental, Hermanos, y lo que más me llama la atención, más que en sí mismo la historia, es esta parte que tocas del abandono. Creo que es una de las heridas más fuertes que tenemos en general los mexicanos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que en esta película lo que, por supuesto que tiene como un contexto, un tema político y un tema de dos países y todo esto, pero creo que lo más importante es la historia humana. Y eso es lo que hace que uno pueda ver el tema político de otra manera. Y es cuando las cosas nos llegan de manera humana, por eso es que yo me daba cuenta que lo más importante en el tema de estos hermanos, en el tema de esta mujer, es que son todos personajes que han sido muy abandonados. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que esa es una de las cosas más dolorosas, porque creo que cuando tú te sientes abandonado, es muy difícil que logres cosas en la vida, porque hay una parte que es como que sientes que te falta o que tú no eres lo suficiente de alguna manera. Creo que sobre todo el abandono lo que causa es esta idea de que no somos suficientes o que no somos lo suficientemente buenos. ¿Cómo fue que tocas esta parte y además encuentras esta historia tan de vida, tan cotidiana desafortunadamente, pero que es tan dolorosa en nuestro país? Sí, es sumamente doloroso en nuestro país, además ocurre todo el tiempo, que como tú lo dices, es tan frecuente que eso es lo que es muy dramático, ¿no? Y yo por eso es que creo que hay muchas películas donde nos muestran estos temas políticos, pero de alguna manera nos resultan como ideas, pero no los sentimos, porque no son historias humanas y no son historias personales de alguna manera, sino son como películas más como contactos periodísticos de alguna manera, ¿no? Entonces son muy interesantes, son importantes de saber, pero no podemos empatizar con los personajes como muchas veces ocurre con una película de ficción, por ponerlo así. Entonces yo por eso con esta película lo que quería era meterme hacia adentro en lugar de hacia afuera. Y entonces cuando encuentro a estos hermanos me pareció que algo que era lo más trágico era encontrarme dos hombres que son hombres ya, que ellos tienen hijos propios, pero que en realidad son unos niños de 5 años. Y eso es lo que es muy dramático, y es darnos cuenta que esto además, si nosotros se continúa y seguimos con esta cadena de abandonos, esto se repite y se repite y se repite. Entonces ellos le pueden hacer lo mismo, como son unos niños, abandonan a estos nuevos niños, y estos nuevos niños van a hacer lo mismo. Y entonces nunca terminamos. Y creo que parte fundamental de que un país esté sano es que las estructuras familiares, así como creo que se necesitan tres cosas muy vitales. Y uno es una estructura familiar, salud y educación. Yo creo que muchas veces, yo no estoy diciendo que México no tenga pobreza material. Por supuesto que se sufre. Pero mi experiencia, y aquí estoy hablando de algo que yo no soy experta ni me dedico a este tipo como, o sea, no soy socióloga ni nada de esto, pero mi experiencia de lo que yo viví en Tierra Caliente es que sí hay pobreza material, pero la pobreza más grande que hay no es esa. Al final de cuentas todo el mundo tiene casa, todo el mundo come, es un lugar en donde hay muchos árboles frutales, hay animales que puedes cazar, o sea, la gente no está muerta de hambre, la gente tiene ropa para vestir, la gente tiene casa, aunque sea sencilla, pero tiene. Pero lo que sí está muy fuerte es que hay poca estructura familiar, que hay prácticamente nada de educación, y entonces, ¿qué prevalece? La televisión, y la televisión, ven mucho, pues es Televisa, ¿no? Y la narcocultura. Entonces, si así estamos creciendo, ¿qué clase de sociedad podemos hacer? Y eso es lo que creo que es el hueco y la falta más grande. Cuando tú me preguntas, los hermanos que han padecido más pobreza material o falta de estructura, es mucho más la falta de estructura. Sí hay pobreza, pero tú los ves en la película. Ellos tienen que vestir, tienen que comer, o sea, su casa es sencilla, definitivamente, que podrían tener una mejor casa, sí, claro, pero tienen casa. El grandísimo problema es que lo que no han tenido es educación y lo que no han tenido es estructura alguna. Entonces yo cuando, por ejemplo, que era una maravilla para mí, cuando yo los conozco y empezamos a filmar y ellos tienen esta sensación de que están haciendo algo y un proyecto que les da una sensación de estructura, bueno, tenía yo, imagínate a dos niños como iban en primaria que se portaban de 10 y querían sacar estrellita. Entonces era para mí impresionante verlo. Entonces te das cuenta de la importancia que tiene eso.
Entonces, yo creo que lo que nosotros le tenemos que apostar, en primer lugar, yo creo que a México, primero que nada, es primero aceptar que somos un país racista y clasista a morir. Que si no solucionamos esto y que si no hay un momento en que todos estamos orgullosísimos de ser mestizos, está difícil que vamos a poder salir adelante en cualquier tipo de ámbito, sea el migratorio, sea el de la violencia, sea el que quieras. Eso número uno. Y número dos, en saber que sí, claro que hay pobreza material, pero que de lo que más sed hay, de lo que más hambre hay, es de tener educación y tener estructura. Y eso creo que sí urge, y eso es a lo que le tenemos que apostar. Y creo que solamente nos va a llegar cuando nosotros realmente lo veamos y lo pidamos, porque ya creo que estamos convencidos. Creo que eso sí, ha habido un cambio de conciencia, creo que ya todos vemos que un gobierno no va a cambiar México, somos nosotros. Por otro lado, la otra parte que tocas en la película es precisamente el sueño americano, que no es tan sueño, no es tan feliz y no es como todo el mundo. Exactamente. O sea, yo creo que con esta película lo que quiero decir es que así como México tiene que aceptar su propia problemática, Estados Unidos es el momento que acepte su propia problemática. O sea, la pobreza en Estados Unidos no tiene nada que ver con los migrantes o los indocumentados, nada que ver. El problema es que tienen una sociedad estructurada de una manera en la cual estamos hablando que es el país más poderoso del mundo, que tienen una economía fuerte hacia afuera, que beneficia a la parte poderosa del país, vamos a ponerlo así, y porque militarmente son muy poderosos, pero que hay mucha gente clase media y clase media baja que vive en condiciones tremendas. ¿Por qué? Porque no hay cosas que son muy básicas en lo que tendría que relacionarse con un país primera potencia del mundo, que tendría que ser que todo el mundo tendría que tener derecho a educación, a salud y a casa, pero no lo tienen. Tú en Estados Unidos tienes una enfermedad y pues lo que más preocupante es no la enfermedad en sí, sino es que además vas a estar en deuda. No hay educación para todo el mundo, no hay casa para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, para mí un comparativo es que si uno ve la calidad de vida americana con la calidad de vida europea, hablando clase media baja, es muy diferente. Entonces, no te estoy diciendo que no haya gente en Estados Unidos que vive bien o que no sea feliz o que sí tenga educación, por supuesto que la hay. Pero también hablamos de que hay un gran porcentaje que no la tiene y que no corresponde con ser este país tan poderoso. Si es tan poderoso el país, pues primero pues, que su propia gente viva mejor. Entonces creo que sí, la película retrata eso y que retrata que Estados Unidos es momento que vea que esto es una situación de ellos y que no tiene nada que ver con ningún tema de migración indocumentados.